Muy bien. Señoras y señores, esta semana fue la del juicio al Consejo de la Judicatura. No se alcanzaron los 92 votos, con lo cual no se procedió a aceptar la moción de censura y destitución de los tres vocales del Consejo de la Judicatura y por lo tanto quedó abierta esa posibilidad en vista de que no se había dado la debida rectificación o ratificación de la votación. Y entonces surgieron una serie de versiones, inquietudes y demás que a lo largo de todo el juicio realmente nos demostraron cuán sometida está la justicia ecuatoriana. Realmente es grave. Realmente es grave. Yo quiero agradecer la gentileza de Luis Almeida Morán, ya le tengo en el estudio, al señor asambleísta del Partido Social Cristiano. Estimado Lucho, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, qué grato tenerle con nosotros. Empiezo por pedirle una reacción por no haberse conseguido lo que usted, como uno de los interpelantes, planteó, la censura y la destitución de los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahí se quedan las cosas, Luis Almeida Morán. Bueno, un gran abrazo para la inmensa audiencia de Ecuador, esta gran programación de Francisco Herrera Arauz y de Ecuador Inmediato. Decirles que en realidad lo que nosotros quisimos hacer y queremos hacer y haremos es hacer justicia para nuestro pueblo que está avasallado con una justicia encarecida, con una industrialización de la coima, y lamentablemente sucumbieron ante el poder económico del gobierno, estos compañeritos de Pachacuti, de algunos de ellos. En realidad sucumbir ante quien te pone la bota en el pecho es como besarle la bota a quien os oprime. Realmente pues Salvador Quispe, Vanegas y otros siguen a un falso profeta que simple y llanamente le mintió al país que iba a bajar impuestos y no lo hizo, que iba a haber seguridad y no lo ha habido. Ahora mismo han herido a una hermana de la legisladora Yajaira Urresta allá en Valle de los Chillos en un bus. Imagínese, Francisco, definitivamente. Y por último también dicen que le han disparado a la casa del señor Villavicencio, para quien pues los legisladores pues nosotros nos solidarizamos, pero más allá de aquello, yo creo que el tema, nosotros como legisladores estamos a veces sujetos a este tipo de situaciones, pero siempre cuando uno miente o cuando uno exagera. Yo creo que a veces puede haber también delincuencia común, pero ese falso profeta que ellos se han inclinado, me refiero a los compañeros de Pachacuti, y que sucumbieron ante el poder económico del gobierno, es terrible, ¿no? Mientras el pueblo reclama justicia, ¿no? A ver, Luis, ¿por qué insiste usted en acusar a Pachacuti? ¿Por qué contra Salvador Quispe? ¿Por qué Ricardo Vanegas? ¿Fueron los operadores políticos? Porque ellos fueron los operadores. Vanegas el día viernes, nosotros veníamos en el vuelo de las 8 de la mañana y también veníamos algunos legisladores allí y lo vieron, se acercaron inclusive a nosotros. Y don Ricardo Vanegas pues le reclamaba algo al legislador jefe de bloque del partido de gobierno, al señor Chiriboga, y venía hasta con la cara amarilla el señor Vanegas con su bastoncito allí. Yo creo que ahí como que alguien decía, pasaba la cuenta, no me cumplieron, ¿qué mismo? ¿Cuándo me van a cumplir? Eso es una... ¿Esas fueron las expresiones? Perdone, Luis. Esa es una de las conjeturas mías. Ya. Pero es como que se reclamase algo. Pero lo que sí es verdad que el operador de todo esto fue Vanegas, que el gran ilusionado que gane el poder económico de este país es el señor Salvador Quispe. Vea usted, terrible. Por eso es que yo digo que Pachacuti, los asambleístas de Pachacuti, algunos de ellos sucumbieron ante el poder económico del gobierno de Lazo. Y le digo que están siendo un falso profeta. ¿Eso qué significa? De que es un hombre que no cumple, más a uno cuando ellos han peleado toda la vida supuestamente contra este sector que ha oprimido a los indígenas, a los montubios, los campesinos y a la gente pobre. Y más aún cuando no cumple su oferta de campaña. Es hasta ilógico que un partido revolucionario, entre comillas, tenga que contribuir en una circunstancia cuando ellos mismos han sido víctimas. Vea usted, en el asunto del 30S,
¿Cuántos indígenas fueron perseguidos y encarcelados? ¿Quién fue la fiscal allí? La señora Barreno, que la estábamos enjuiciando, y ellos no votaron contra la señora Barreno. En el caso concreto de esta acción del pueblo Sarayaku, donde supuestamente pues estuvo escondido o protegido el señor Villavicencio, allí en realidad ella era la juez, la fiscal, perdón, la fiscal que de una u otra manera dejó pasar el avasallo al pueblo Sarayaku. Yo no entiendo por qué Pachacuti o por qué Salvador Quispe se ilusiona de ganar junto a Guillermo Lasso. Es terrible la situación. Y esto no es que les va a pasar factura simplemente, o no les importe pasar la factura del pueblo ecuatoriano, pero el pueblo sabe castigar en su debido momento. ¿Por qué el Ejecutivo, el gobierno del señor Guillermo Lasso, insiste en apoyar al Consejo de la Judicatura pese a todas las denuncias, a los audios que aparecieron y las inculpaciones que se han dado? Luis Almeida Morán. Sí, yo creo que al gobierno le interesa tener sicarios judiciales, ¿no? Eso significa que hay gente que cumple la orden del gobierno, y eso es terrible mientras hay un pueblo que reclama justicia, mientras no hay alimentos para nuestras madres que reclaman, mientras no hay sanción para tanta delincuencia que hay, o mientras simplemente le montan delitos a la gente más pobre cuando hay 456 muertos en la penitenciaría y resulta que no pasa nada aquí. Algunos fiscales no cumplieron con su trabajo, los jueces tampoco, y es que no ha habido ni siquiera papel para hacer los escritos, no ha habido toners para las tintas, no ha habido una serie de cosas. Sin embargo, lo cual, aquí hay, caer preso significa pagar 3 y 4 veces lo que costaba en antes una contratación de un abogado. O sea, terrible situación. Y si eso está bien, yo creo que el gobierno está equivocado. Nadie lo quiere ni encarcelar ni nada de eso. No sé por qué se preocupa tanto el gobierno central de tener el control de esto. ¿Será para hacer todo vía judicial? Si hay una resolución del Parlamento, va de los jueces y suicidamente actúan en contra. Pero no hay nada perfecto. Ya vi por ahí, por ejemplo, que se puede plantear también la reconsideración en la próxima sesión, pero hay que ver cómo siguen pues, votando los señores de Pachacuti. Por ejemplo, ahí hay 5 compañeros de Pachacuti que le dijeron que les había pedido chantaje, que les había pedido dinero, que les pedían dinero en efectivo. Yo hasta me he solidarizado con ellos, pero sin embargo sucumbieron ante eso. Esa vergüenza habrá que observarla, esa situación habrá que tenerla en cuenta. Y yo creo que Pachacuti, la gente honrada de Pachacuti, que sí la hay, lógico, no le obedecen a la CONAIE, le obedecen a otros supuestos líderes o no le obedecen a nadie, porque hay 3 o 4 grupos de interés que ahora, pues, lógicamente, el señor Salvador Quispe ha de querer o volver a la señora Yori a la presidencia de la Asamblea o querer que a él lo elijan presidente del Congreso en el próximo periodo. Pero esa es una cuestión de vergüenza, que uno tenga que ir con su enemigo de clase, como dicen ellos mismos, y que ellos lo elijan, me parece terrible. El juicio, cómo se llevó adelante, realmente fue intenso, fue duro. Sí. Yo le presté atención a todo el debate en Ecuador Inmediato, lo transmitimos. Y cuando el juicio terminó, cuando se dio por terminado y dieron paso a la contrarréplica, la intervención de Luis Almeida Morán tuvo un contenido que pasó desapercibido. Bueno, para la prensa no me sorprende, pero para los propios legisladores. Luis Almeida Morán fue capaz de este tipo de acusación. Vean lo que les dijo en la cara, frontalmente a los señores asambleístas en el discurso de contrarréplica Luis Almeida Morán. Por favor, producción, Esteban, tenga la bondad, póngame ese video. Oiga, yo no sé a dónde es que estamos, ¿no? En este país. Un consejo de la judicatura que no funciona, que no hace nada, que deja que todo pase y que algunos lo pretenden perdonar. Lógico, tienen todo el poder de las notarías, hacer un sombrereo entre varios que quieren dar y algunos no han dado porque les han grabado. Puede ser que ilusionen a cierta gente. Yo no digo que a los diputados le han dado, pero yo no quisiera estar mañana en la lista de una cuenta reservada. Todo esto, y le pido, presidente, que en algún momento vamos a solicitar levantar
el sigilo de esa cuenta reservada para ver cuánto sacaron en estos días. Los informantes me dicen, estoy investigando, que han sacado $3.500.000. Estén pidiendo a nombre de alguien, más que seguro. No creo que los legisladores tengan precio en el país. No creo, porque además después te lo gritan. Esa es la verdad. Y no ha tenido la valentía el presidente de la República. Ahí está dicho. Qué bárbaro. O sea, a ver. Bárbaro, Luis. porque como usted... A ver, Luis. Yo estoy frente a un legislador que tiene un discurso muy duro, muy directo, y que yo no sé si se arriesga a decir lo que acaba de decir sin conocimiento de causa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, Luis Almeida Morán, le voy a pedir que me vaya aclarando frase por frase. La primera, aquello de el sombrero, pues. ¿Quién fue el que pasó el sombrereo? Pues, ¿quién fue el que cobró? ¿Y cuánto se cobró? Luis Almeida Morán, dígalo ahora. Mire, Francisco, usted me conoce muchísimos años, yo soy un hombre serio, soy un hombre muy bien informado en el país, tengo los mejores informes de nuestra gente, yo trabajo sin chantajear a nadie le cobro, a nadie le presiono. Después me dice Ana me cuenta a mí que llamaron a muchos notarios para pedirle recursos económicos para darle a determinados legisladores. Eso se me hace imposible de comenzar a creer, pero eso sucedió. También otra información que me llegaron a mí de forma reservada y secreta, que la estoy investigando, es de que esos días, unos días antes, movieron de la cuenta reservada alrededor de $3.500.000. Esa es la siguiente pregunta. A ver, Luis Almeida Morán. ¿Quién maneja esa cuenta reservada? ¿A nombre de quién está? ¿Es una cuenta del gobierno nacional? Es una cuenta del gobierno nacional. O sea, hay que preguntar, hay que investigar. Oiga, aquí todo se sabe. Ustedes saben que cuando levantan el sigilo, ahí tienen que decir, señores, la operación justicia, ni sé cuánto, como quieren llamarla, no sé cómo que le han llamado, nos costó esta operación. Para tal persona, tanto, tanto y tanto y tanto. Todo se sabe en esta vida. ¿Qué entidad del gobierno maneja esa cuenta reservada? Eso la manejan de la Presidencia de la República, mi querido amigo. Ya. Lo manejan de allí. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? ¿Y por qué se manejaron 3,5 millones? Luis Almeida Morán, ¿por qué se manejaron 3,5 millones? ¿De dónde sale esa cifra? La información que tengo es esa, ¿no? Le digo que estoy investigando, no tengo la prueba cuánto a quién le entregaron ese dinero, pero por eso es que habiendo 105 ciudadanos, después quedamos 87. No sé si la gente tenga precio en la asamblea, me resisto a creerlo, por eso es que yo digo, o es que el intermediario sacó al nombre de ellos y se llevó, o como dice nuestro pueblo, garganteó al resto, o puede que haya cogido, pero si eso se consolida con que le dieron a tal señor y ese señor votó en contra, a favor de lo que ellos querían, entonces allí se configura quién cogió. Por eso es que hay que investigarla, hay que investigarla. Oigan, todo se sabe, mi querido Francisco. Ya, Luis Almeida Morán, ¿quién tiene esa capacidad de investigar? ¿La Asamblea? Nosotros, la Comisión de Fiscalización. Ustedes. A ver, ¿por qué pidió usted al presidente de la Asamblea que levante ese sigilo bancario? Porque ya hay la sospecha, pues, mi querido amigo. Vamos. Oiga, es que nada es gratis en la vida, pues. Yo creo que ahí hay gente que la han usado, y de eso estoy seguro, porque hay gente sincera y honrada y sencilla. Pero métele cuento, no te preocupes que te vamos a dar 250 empleos de la función judicial a través del señor Murillo, su asistente, un asesor X, dice que le han ofrecido 250 empleados para ellos. Puede ser que haya sido solamente los empleados para ilusionar a los más tontos y después no se lo dan. O ¿qué mismo sucedió? Oiga, nada de esto es gratis. Y nada de esto se hace. Yo estoy aquí ante un delito. Yo estoy aquí ante un delito, eso se llama tráfico de influencias.
Así de frente. No, eso es un delito y eso debe ser castigado, no debe ser disimulado. ¿Por Así qué es. les dice a modo de advertencia el asambleísta Luis Almeida Morán? Cuidado, yo no quisiera estar en una lista de esos gastos reservados, porque después ellos mismos la cuentan. Es decir, que el gobierno mismo le va a contar después cómo compró legisladores. ¿Qué Pero está lógico, diciendo Luis pues. Almeida Morán? ¿Qué está Pero diciendo? lógico, pues, acuérdese usted, la reserva tiene un límite y la reserva en una investigación penal tienen que decir a quién le dieron, pues, y quién escogieron. Y yo me pongo en el plano, yo no quisiera estar en esa lista. Le advertía yo a quienes pudieran estar en esa lista, Francisco. Ese es el tema. Entonces yo espero que esos que no han cogido y han cogido a nombre de ellos rectifiquen, pues. Esperemos a ver si rectifican o si siguen tercos, significa que están consolidados. Pero como no hay nada perfecto en esta vida, el señor Vanegas puede quedar con los chulos hechos y, como se dice, jugado en ese momento, porque la Corte Constitucional tiene una reclamación de uno de los que los había la Corte, como se dice, blindado, que era el doctor Román. Entonces, ¿qué mismo es esto? Y si Román no está, Román, por muy bueno que es un gran profesional, aunque yo sigo sosteniendo que esto le toca siempre a la Corte Nacional poner el presidente. Pero usted recuerda que hay una sentencia de protección que dieron en algún momento cuando hubo ese Consejo de Participación Transitorio. El blindaje de Trujillo, pues, ¿no? Ajá, el blindaje de Trujillo. sí. Consiguió eso. Esa es la verdad. Pero la Corte, hay que ver si se la juega por solo posibilidad o se deja chantajear, que no creo, o ratifican lo que ellos dijeron anteriormente, o realmente respetan lo que la ley dice. ¿Y qué dice la ley? ¿Qué dice la Constitución? Que la Corte, el presidente de la Corte, mandará una terna, pero el señor Ulloa, que es parte de esta sociedad entre el señor Murillo del Consejo de la Judicatura y el señor Ulloa, le ha devuelto la terna en consulta a la Corte Constitucional. Ni siquiera se la manda el escrito. Dice que va a esperar, como que si él fuera dueño de la institución, va a esperar a que la Corte Constitucional resuelva el problema. Entonces, ese es el tema, mi querido Francisco. A ver, Luis Almeida, lo que usted acaba de decir tiene un nivel de gravedad que realmente es pavoroso. Estoy mirando cómo un asambleísta del Partido Social Cristiano le acusa al gobierno del Ecuador de haber comprado legisladores con una cuenta bancaria de la Presidencia de la República que tiene un costo presumible de $3,5 millones y que tienen una lista. Y usted dice algo peor. Esto tiene que someterse a la justicia penal. Coima, colusión, concusión, chantaje. ¿Es todo eso posible? ¿Usted sería capaz de denunciarle esto a la fiscalía? Usted tiene inmunidad, Luis Almeida Morán. Si tengo la inmunidad, estoy investigando. Yo soy un hombre serio de verdad. Serio de verdad. Nada de esto es gratis, mi querido amigo. Aquí han repartido gobernaciones, han repartido cargos en el del IES, han ofrecido una serie de cosas. Andaban ofreciendo, unos días antes el señor Vanegas llamó a 3 legisladores X en tal sitio. Y estaba un señor del Consejo de la Judicatura allí en esa reunión. Uno de los que estuvo ahí me lo contó. A mí me ofrecieron 20 cargos, me dice, en la Judicatura. Vea usted. Eso es lo que usted dice, tráfico de influencia, por decirlo menos. Eso en definitiva es una cosa terrible que se tenga que dar en nuestro país. De las otras investigaciones, vamos a concretarlas. Esto usted comprenderá que ellos la van a negar en principio, pero no hay crimen perfecto en ningún momento, mi querido amigo. Ya. Usted presume de ser un hombre bien informado, no lo dudo.
En el esquema político ecuatoriano, ustedes han demostrado, ustedes me refiero, por ejemplo, a los socialcristianos y otros grupos políticos, la capacidad de conocer y sacar las informaciones en el momento menos indicado, pero más oportuno para determinado tipo de intereses. En este caso, ¿por qué su interés en terminar con este Consejo de la Judicatura? En cambio, o sea, el gobierno hace todo lo que acaba de hacer, oiga, la conducta es delictiva, pero ustedes conociendo todo esto, ¿por qué tienen ese interés en acabar con ese Consejo de la Judicatura? Porque sería una injusticia y una cobardía que un legislador patriota no haga una acción. O sea, yo lo hago por la representación que tengo a nombre del pueblo ecuatoriano. A mí el pueblo ecuatoriano ha tenido la bondad, para mí el honor, de elegirme varias veces. Y yo nunca he traicionado a mi pueblo y no voy a traicionar jamás. Por lo tanto, si el pueblo confía en un legislador, como padre de la patria, tiene que cumplir el cometido. Yo en realidad voy a seguir investigando el tema. En algún momento esto se sabrá. Esperemos que llegue a feliz término. Hay que ver si realmente cuánto sacaron de la cuenta reservada. ¡Qué barbaridad! Sacaron el dinero de otro lado también, ¿no? Todo es posible. No me imagino yo eso, pero todo qué es posible. terrible. Por eso es que no le digo tajantemente tal cosa, hasta no tener, porque acuérdense que son informaciones que hay que consolidarlas. Lo que sí dice nuestro pueblo, nada en la vida es gratis, Francisco. No, esa para mí ya me parece una declaración cínica. Y me refiero a todos los que han intervenido en este proceso judicial. ¿Cómo han clamado por la inocencia? Vea, Luis. ¿Cómo han clamado por ser inocentes? Oiga, y con esto que usted conoce, que nos acaba de decir, que usted, y como le he demostrado en el video, usted les dijo en la asamblea y en la cara. No recibió ninguna reacción después, y especialmente o de Quispe o de Vanegas. Luis Almeida Morán. Solamente le vi el color amarillo a uno. ¿Usted sabe qué significa eso en patología criminal? Sentimiento de culpa, ¿no? Claro. Emoción o miedo. Todo es posible. Yo soy abogado criminalista y como tal yo solamente los quedo mirando. Por ejemplo, ahí la señorita Barreno me dijo que yo tenía que pedirle disculpas porque ella es una mujer. Critican a una mujer. Yo estoy criticando a la mujer, yo estoy criticando a la funcionaria en razón que tiene que dar cuentas al país. Cuando le presento el juicio de la Corte Interamericana, en la cual la Corte dice que ella no hizo todo contra el pueblo sarayaco. Entonces, aquí está el juicio, señor. Oiga, pero ni eso los convenció a todos, pero tuvimos 87 votos, que eso es muy importante. Yo no sé por qué el gobierno se asusta o está tan desesperado por mantener ahí al señor Murillo y al señor Morillo. Si se acuerda usted que es un viejo periodista igual que yo. Todo viejo. Experiencia significa eso. En 2004 el señor Morillo llegó a la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Así? Se metió en ese gobierno o con ese funcionario. Acuérdese usted que las superintendencias son autónomas. Ajá. Pero después continuó en el otro gobierno. Es posible que se le haya inmiscuido al presidente Correa en el gobierno, pero continúa en el gobierno del señor, ¿cómo es que se llama? Lenín Moreno. Y ahora se declara el gran lacista, como decimos, ¿no? Qué capacidad de ubicación. Son, como dice nuestro pueblo, avivatos, ¿no? Se inmiscuyen en los gobiernos y se declaran los más grandes seguidores o simple y llanamente consiguen esos cargos. A veces ni los presidentes se enteran y están ahí en la jugada, como dice nuestro pueblo, molestando a la gente. ¿Se acuerda usted que el señor Teleamazonas, ya me le mando a su teléfono o al teléfono de los chicos ahí de Ecuador inmediato, cuando Teleamazonas acusaba al señor Morillo que lo había clausurado el canal por 3 días? ¿Sí sabe que el señor Morillo es el que hace el informe para clausurar 19 emisoras en el país en ese momento? Yo tengo los papeles. Entonces yo lo que pasa es que yo tengo buena información. Entonces cuando yo le digo al señor, a mí no me contesta nada, ¿no? Porque que todo lo que yo digo es verdad. Y el señor Murillo, cuando presento yo la lista, todos ellos,
no estaban aptos para ser pues, candidatos. Ahí está la firma de todos los... Eso vi. No tenían él no podía ser porque él había vendido su renuncia. Entonces no podía, la ley era tajante allí, había vendido la renuncia en la función judicial, pero sin embargo, por eso es que todavía consta en este momento en el Ministerio de Trabajo que él no puede ejercer ninguna función, pero está la fuerza. Entonces quieren a esos jueces, porque ellos mandan a los jueces, si no cumple este voto. Entonces estos jueces chantajeados, que así hay hombres jueces honrados y honestos como fiscales también, muy pocos, pero los presionan y lo hace regresar al señor Murillo en 11 minutos, un juez de la provincia de Los Ríos. Vea, después sacan a la señora Sofía Almeida, que coincidentalmente es mi sobrina, pero ella fue electa antes que yo, electa por el pueblo ecuatoriano, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Antes eran designados por los poderes del Estado, las funciones del Estado. No, ahora es elegido popularmente. Y la sacan, pero el gobierno hace un gran operativo para tomarse ese Consejo de Participación Ciudadana con el fin de tener todos los controles. Yo le digo al señor Lazo, ¿por qué tiene que hacer eso si supuestamente usted decía que era demócrata y que era republicano? Oiga, si yo fuera presidente, yo le agradecería a un legislador que me investigue a tal o cual funcionario. Y le agradezco porque me ayuda a controlar el dinero público o la acción pública. No, aquí pareciera que el presidente los está protegiendo a ellos. Entonces, ¿por qué se preocupa el presidente de esto? ¿O es que él mismo lo solapa? Pregunto. Y yo le puedo decir de frente lo que tengo que decirle, pero pregunto, ¿por qué tiene que el presidente de la República proteger a estos malos ciudadanos, pésimos ciudadanos, pésimos administradores que no han podido ni siquiera comprar hojas, no han podido comprar papeles, no han podido comprar toners, no han podido arreglar los aires acondicionados, no han hecho los concursos de fiscales, no han evaluado a los fiscales, no han evaluado a los jueces y lógico, hicieron una evaluación de la Corte Nacional avasallándolos y después me decían ahí que eso estaba bien hecho, que la sentencia dice lo contrario. Qué tontos. Hay que leer las sentencias. Las sentencias donde dice resolución, allí es la sentencia, no en el resumen. Esa es la verdad. Entonces, por eso la Corte ordenó que los liquiden y que los indemnicen. Vea usted lo que ha pasado en nuestro país. Ahí hay 11 millones. 11 millones de dólares que se... A ver... Aduce usted ser muy bien informado y ahora le voy a poner el reto sobre si se ratifica o usted mismo se rectifica y pide las disculpas necesarias. En días pasados usted concurrió a una entrevista con el reconocido colega periodista Alexis Moncayo en Pichincha Universal y usted señaló que Aparicio Caicedo había sido protagonista de un festejo por más de $5 millones en una discoteca, dijo usted, que es el restaurante Osaka, por la asignación de las gasolineras de Petroecuador a la empresa Shell. ¿Qué pasó después de eso? El gobierno salió a replicarle y decir que eran unas acusaciones infames en un boletín de prensa bastante extraño para el lenguaje oficial, pero en fin, ese es el señor Leonardo Lazo. Y la siguiente es que esas gasolineras fueron vendidas en los días del gobierno de la Revolución Ciudadana. Luis Almeida Morán, ¿se ratifica o se rectifica? Yo me ratifico que se ganaron $5 millones. ¿Aparicio Caicedo? Que ganaron $5 millones, que hubo un festejo en Osaka. Él invitó a todos sus amigos más cercanos y gritaba que se había ganado esa cantidad. Por eso es que usted ve que yo hago un comparativo y digo, pobrecito Jacobito, teniendo 16 años, lo acusaron de que se había ganado $1 millón. Y yo no es que estoy salvando a nadie, pero tampoco estoy criticando, me refiero a Jacobo Bucarán, que era un niño en ese entonces, por eso hablo de esta manera, pero de acá se gana 5. Yo lo que hago es bypassear las cosas, mi querido amigo. Porque aquí, si bien es cierto, desde el 2012-2013, es el gobierno del presidente Correa comenzó a hacer el trámite, los estudios para ver las posibilidades de las ventas de esas instalaciones,
me refiero a las gasolineras de Petro Comercial, que son muchísimas, ¿eh? Son alrededor de 80. Algunas se deben haber vendido, otras se están vendiendo y otras no. Lo cierto es que allí hay un negocio, que se lo voy a precisar a usted, allí hay un negocio de tratar de destruir la marca Petroecuador. Y ingresa acá al Ecuador en el mes de enero, solicitando antes la empresa Shell. No tengo nada contra esa empresa en lo personal ni nada, o sea, yo no. Pero entonces hay que ver allí cómo mismo es. O pagaron para destruir las empresas de ¿cómo es que se llama?, de Petroecuador, para que se afilien o se desafilien de Petroecuador y se vayan a la empresa Shell o su subsidiaria, o también hay allí otra investigación pendiente de ventas de crudo que se han estado dando en esos tiempos. El tema no es irresponsabilidad mía, sino de precisión. El tema está en investigación todavía. Yo he pedido que me envíen la lista. ¿Investigación de quién? ¿Investigación de quién? Petroecuador me tiene que mandar las listas de cuántas han vendido, cuáles han vendido, qué es lo que hicieron contraer a la Shell, qué es lo que están haciendo, cuántas se han desafiliado de Shell, perdón, de Petroecuador para irse a la Shell. Si se da cuenta, entonces, cuando yo bypasseo el tema, ¿qué significa bypass? Bypass es una cosa alrededor. Bypasseo el tema para ver cómo revientan. Entonces, la situación no es exactamente la venta, no es exactamente la venta porque hay algunas anteriores y hay ahora, pero siguen haciendo los negocios así. Por lo tanto, una vez que concluyamos la investigación, yo informaré al país. Ahora, ninguna persona roba con escritura pública, ni tampoco gana con escritura pública. Veamos, en el momento en que yo le pregunte a una de las subsidiarias de la Shell o a la Shell o a la empresa distribuidora de combustibles, bueno, ¿por qué esta factura? ¿Por qué este monto? Y usted va a decir, aquí está el tema. O sea, miren, no hay nada escondido sobre la faz de la tierra, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es la inmoralidad y como tal, pues eso es necesario hacerlo. ¿Se ratifica sobre Aparicio Caicedo? Yo me ratifico que él es la mano negra dentro del gobierno, es el tipo oscuro, el que está haciendo una serie de intervenciones, el que está haciendo negocios, entre comillas, y que en definitiva él es un pésimo elemento que está dentro del poder ejecutivo. Y la otra, me quedó una duda cuando hace meses atrás, usted en una entrevista con el respetable amigo Jimmy Jairala en un café con JJ. Dígame. ¿Qué hicieron ustedes en la elección, en la primera vuelta, con Guillermo Lasso y los socialcristianos para permitirle que pase a la segunda vuelta? Usted dejó flotando en el ambiente con una frase que más o menos decía: nosotros tuvimos que intervenir frente al tema. ¿Qué es lo que hicieron? Oiga, señor, estoy hablando de fraude. Yo lo que dije en ese momento, precisando, es que hice un ademán. Sí. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente. Oiga, toda esa información está en una memoria de este porte. La primera y la segunda. En el país han sucedido cosas terribles, como en muchas ocasiones fraude, han sucedido cosas allí y nadie me salió a desmentir porque no me pueden desmentir. Pero es que usted está ratificándose de que hubo fraude. Señor, fraude significa cambiar las cosas en algunas ocasiones. Claro que sí. Alterar las votaciones, por ejemplo. Vamos a ver, mi querido amigo, toda esa investigación tiene que haber algún momento, tiene que salir esto a la luz pública. Usted la está haciendo, Luis Almeida. Usted la está haciendo, Luis Almeida Morán. Oiga, Francisco, yo le puedo ratificar que yo tengo las dos memorias, la anterior y la como quedó después. Diosito lindo. Está acusando el señor Luis Almeida. Luis Almeida fue su socio. No, socio, yo no he sido. No, estoy hablando socio político.
Nosotros auspiciamos y fuimos 22. traicionados. Nosotros auspiciamos y fuimos traicionados. Eso es la verdad. Ustedes auspiciaron y Guillermo Lazo. Yo me saqué el aire, 5 compañeros nuestros He escuchado en la campaña, en plena campaña, con el COVID, y después inclusive del COVID. Es grave. Veamos, mi querido amigo, todo eso hay que investigar. En democracia hay que seguir investigando, ¿no? Hay que seguir investigando, hay que seguir investigando. Si yo lo hago, corro riesgo, inclusive ante la justicia. Usted no, porque usted tiene inmunidad parlamentaria. Sí, pero y esa es una gran ventaja. Sí, no le estoy diciendo que mienta. No le estoy diciendo que mienta. No, Luis Almeida Morán, le estoy diciendo que quien puede y debe llevar adelante una investigación es usted, porque tiene inmunidad parlamentaria. Y esa es una gran facilidad. Para eso es. En un momento determinado, mi querido amigo, he de concluir esas investigaciones. Son investigaciones duras. Vean, ¿se acuerda cuando en el 2000, la cuestión de solamente como colorario, las investigaciones de La Paz? ¿De? Alguien me reclamaba por qué Luis Almeida no presentó la conclusión de cuánto. ¿Se acuerda que hay un libro en el cual decía que sí, a ver, tal señor había cogido un dinero? Yo le hago referencia al tema, porque yo le entrevisté después al juez Baltasar Garzón. Sí. El juez Baltasar Garzón escribe en su libro, que yo lo tengo, que La Paz le reveló Vladimiro Montesinos, costó $20 millones la privatización del metro cuadrado de Tiguinza, y todo ese proceso del año 98, Yamil Maguad. La Paz les costó 20 millones. Sí, eso se quedó ahí. Pero yo le entrevisté respecto al tema y el juez Baltasar Garzón me ratificó aquello. Yo tengo el libro. El libro dice que tal o cual cosa sucedió. No es que firmó el partido roldosista por La Paz. Lo que se hace referencia a Baltasar Garzón es que el presidente Bucaram lo que hace es llevar a discusión el protocolo de Río Janeiro. Allí es la precisión que le faltó hacer a Baltasar Garzón. Pero después al Perú le costó $1.200 millones La Paz. ¿Por qué? 600 millones y pico en armas y el resto en gastos. ¿Gastos? Voy a hablar más porque... ¿Qué gastos? Eso sí es realmente muy difícil. ¡Gastos! Ya. ¿Cómo le agradezco la gentileza de siempre, Luis Almeida Morán? Bueno, tendré la oportunidad de estar personalmente con usted, ¿no? En algún momento será oportuno realmente. Y quiero decirle que en el tema ese de allí, yo tengo concluida la investigación. Lo que pasa es que ardería Troya en el Ecuador, ¿no? Llega un momento en que uno se pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no? Bien, no, Luis Almeida, primero le agradezco la gentileza, la franqueza, la respetabilidad de siempre entre usted y yo, como para atrevernos a conversar de estos temas públicamente y de la manera tan abierta como lo hemos hecho. Es verdad que no es justo que a nuestro pueblo lo engañen, ¿no? Sí, señor. Y por eso, escuchándole su intervención, lo que ningún medio de comunicación lo ha hecho, yo sí lo hice, porque le seguí con atención lo que dijo, y lo que dijo usted es grave, y lo que se ha ratificado ahora es más grave todavía. ¿Cómo es posible que el juicio del Consejo de la Judicatura le haya costado 3,5 millones? Eso es un delito. Eso es un delito. Presidente Lazo, tome atención a esto. No, es grave realmente que la situación moral del país quede en entredicho. Oiga, Francisco, y por algo innecesario. Vea. ¿Quién sabe? Por algo innecesario. ¿A qué le puede temer el presidente de la República? Esa es una buena pregunta para el señor presidente. Por algo innecesario, porque si bien es cierto, lo correcto es que el Consejo de la Judicatura trate que primero nadie chantajee a los que usamos la justicia. A nuestro pueblo realmente no es que lo sentencien, sino que busquen la justicia y la verdad. Por eso es que usted ve que el problema también de las cárceles es un problema sociológico.
Usted me dirá, no, que solamente es criminal. También es sociológico. Claro, es social. claro que sí. Oiga, ahí murieron gente por alimentos, murieron gente por tonterías los líderes sociales que estaban en reclamo de tierras y de agua. Entonces no hay derecho Una cosa a que nuestros hermanos se mueran. Y todo por la desidia. Entonces allí es cuando usted ve, le voy a mandar los 2 discursos míos. Cada una de las palabras que yo digo tiene un sentido. Ustedes no los tengo, nada, le dije al Consejo de la Judicatura. Yo estoy hablando del pueblo. Yo no estoy ni enemigo personal de ustedes. No es justo. No han hecho nada de bueno. ¿Para qué quieren seguir allí? Es la pregunta que me hago. Y el gobierno, ¿por qué tiene que protegerlos? Lógico, ahí han de estar los, como dice nuestro pueblo, los encamadores. Es que, presidente, lo han de querer es meter preso a usted. Y señor, el que es honesto no tiene por qué tener miedo de nada. ¿Sí se da cuenta? Y la verdad no necesita cómplices. Lógico, pues. Así es. La verdad no necesita cómplices. Luis Almeida Morán, termino. Muchas gracias, señor. Un honor conversar con usted. Gracias. Un gran abrazo. Esto es Ecuador Inmediato, esto es en directo. Gracias por estar con nosotros. Permítanme, yo vuelvo en un momento más, me quedo a charlar un ratito con ustedes aquí en nuestro programa. Permítanme un regreso.